Soy el Dr. Alex Vitalidad, urólogo y especialista en salud masculina y longevidad. Si tienes más de 60 años y aún crees que lo que haces con tu pene es normal, debo advertirte algo muy serio. Podrías estar dañándolo, silenciosamente, sin darte cuenta. Porque lo que la mayoría de los hombres mayores hace todos los días, convencidos de que es inocente o incluso saludable, en realidad puede acelerar la pérdida de sensibilidad, reducir la circulación sanguínea y apagar para siempre la respuesta natural de tu cuerpo. He visto esto cientos de veces en mi consultorio. Hombres que llegan confundidos, frustrados, convencidos de que la edad les robó la potencia. Pero cuando revisamos sus hábitos, descubrimos algo mucho más inquietante. No era el paso del tiempo. Era lo que hacían, o lo que no hacían, con su propio cuerpo. Y lo más trágico, casi todos repetían los mismos errores, día tras día, año tras año, hasta que ya era demasiado tarde. Quiero que entiendas algo. El pene no envejece solo porque tú cumplas años. Envejece porque lo obligas a vivir bajo condiciones que lo destruyen poco a poco. Demasiado calor, demasiada fricción, falta de oxígeno, estrés constante, mala circulación. Son factores que parecen pequeños, pero juntos pueden causar daños irreversibles. Y no hablo solo de impotencia. Hablo de microlesiones internas, de pérdida de fibras elásticas, de la desaparición del flujo sanguíneo que lo mantiene vivo. El pene es un órgano vascular, no una máquina. Y cuando lo tratas como tal, cuando lo fuerzas, cuando lo castigas sin descanso, termina por rendirse. Por eso, si tienes más de 60, escucha con atención lo que voy a decirte. Porque hay prácticas que debes abandonar hoy mismo, antes de que el daño sea permanente. No quiero asustarte, quiero abrirte los ojos. Porque si sigues haciendo esto, lo que miles de hombres hacen sin pensar, estarás destruyendo el mismo mecanismo que te define como hombre. Y lo peor es que nadie te lo dirá en voz alta. Ni tu médico, ni tus amigos, ni los anuncios que ves en Internet. Pero yo sí. Porque la verdad puede doler, aunque a veces sea lo único que puede salvarte. Soy el Dr. Alex Vitalidad, urólogo, especialista en longevidad masculina. Y lo que voy a contarte ahora no es una teoría, es lo que veo todos los días, bajo la luz fría del consultorio. Hombres de 60, 70, 80 años, convencidos de que su cuerpo ya no responde, cuando en realidad su problema no es hormonal, ni psicológico, sino físico, mecánico, creado por un hábito tan común que casi nadie lo cuestiona. Te lo voy a decir sin rodeos, nunca sometas tu pene a calor prolongado. Nunca. Lo que muchos hombres hacen, baños muy calientes, bolsas térmicas, laptops sobre el regazo, o incluso ropa interior apretada durante horas, parece inofensivo, pero está destruyendo poco a poco los vasos sanguíneos que alimentan los cuerpos cavernosos. La temperatura ideal para la función masculina es unos grados más baja que la del resto del cuerpo. Por eso los testículos están fuera, no dentro. Esa distancia milimétrica tiene un propósito biológico: mantener la vida de las células que producen testosterona y sostienen la erección. Cuando expones esa zona al calor constante, la sangre se vuelve más densa, los capilares se endurecen, y la oxigenación del tejido eréctil disminuye. Lo que sigue es un proceso silencioso, invisible al principio: menos sensibilidad, menos firmeza, más esfuerzo para lograr lo que antes era natural. Y te digo algo que muchos hombres ignoran: la disfunción eréctil rara vez comienza de un día para otro. Comienza así, con ese baño demasiado caliente por la noche, con ese pantalón apretado todos los días, con ese laptop sobre las piernas durante horas. Pequeñas decisiones, repetidas durante años, se convierten en un sabotaje cotidiano a tu virilidad. He visto hombres llorar en mi consulta cuando descubren que el problema no estaba en su edad, sino en sus costumbres. Y he visto cómo, al corregirlas, su cuerpo comenzaba a despertar de nuevo, como si dentro de ellos aún viviera ese joven de 30 años esperando una oportunidad para volver. Por eso te digo, no te resignes. Tu cuerpo no te traicionó, fuiste tú quien, sin saberlo, lo condenó al calor, a la compresión y al olvido. Pero aún hay tiempo de revertirlo. Porque lo que se daña lentamente, también puede sanarse lentamente. Quiero que imagines algo conmigo: una red de caminos invisibles bajo tu piel. Son tus arterias, tus venas, tus capilares más diminutos. Por ellos corre la vida misma, el oxígeno, los nutrientes, la energía que permite que todo funcione. Ahora imagina que uno de esos caminos, el que lleva sangre a tu zona íntima, comienza a endurecerse. Primero apenas lo notas. Una mañana despiertas y todo está diferente. Menos respuesta, menos fuerza, menos deseo.
Y piensas, debes ser la edad. Pero no, es tu circulación hablándote. Y tú no la escuchas. La potencia masculina depende de un mensajero químico llamado óxido nítrico. Es esa molécula la que le dice a tus vasos sanguíneos, abran paso, llegó la señal. Cuando ese mensaje se activa, la sangre fluye, el tejido se expande, y ocurre lo que la naturaleza diseñó para ti. Pero con los años, el estrés, la mala alimentación, el exceso de calor y la falta de sueño, ese mensajero se debilita. Los vasos pierden flexibilidad, el flujo se vuelve lento, y el cuerpo empieza a olvidar cómo responder. Lo he visto en análisis, en escáneres, en estudios de flujo peniano. La sangre intenta llegar, pero las paredes del vaso ya no obedecen. Es como si una autopista perfecta se llenara de baches invisibles. La presión aumenta, el tránsito se interrumpe, y el resultado es el silencio, un silencio que asusta, porque no solo mata la erección, también apaga la confianza, la vitalidad, la sensación de ser tú mismo. El óxido nítrico no se compra en una pastilla, no se recupera con deseo, se reconstruye con hábitos. Y eso es lo que nadie te dice. El 90% de los hombres que llegan a mi consulta cree tener un problema hormonal, cuando lo que realmente tienen es una falla en la comunicación vascular. Tu sangre grita por ayuda, pero la ignoras, sigues bebiendo poca agua, respirando mal, durmiendo menos de 6 horas, comiendo sal y azúcar refinada. Y entonces llega el diagnóstico, disfunción eréctil. Pero la verdadera enfermedad empezó mucho antes. ¿Sabes cómo lo llamo yo? La erosión silenciosa de la hombría. No porque pierdas tu masculinidad, sino porque olvidas cómo mantenerla viva. La buena noticia es que el cuerpo puede recordar. Si le das lo que necesita, circulación, descanso, oxígeno, puede despertar incluso después de décadas. Pero primero, debes dejar de hacerle daño. En los próximos minutos, voy a revelarte 3 costumbres cotidianas que destruyen tu flujo sanguíneo sin que lo notes. Y si tienes más de 60, probablemente las haces todos los días. Hay algo que casi todos los hombres mayores hacen sin pensar. Algo tan rutinario que parece imposible que cause daño. Pero lo hace. Y lo más grave, nadie te lo advierte. Hablo de la fricción excesiva. Del contacto repetido, fuerte, muchas veces seco, ya sea durante la higiene, la masturbación o incluso en la relación. Esa práctica constante, sumada a jabones agresivos o a la costumbre de frotar con fuerza, va destruyendo, poco a poco, la sensibilidad que una vez fue tu orgullo. He visto hombres perder hasta un 70% de la respuesta táctil solo por años de microlesiones acumuladas. Lesiones invisibles que no sangran, no duelen, pero que van endureciendo el tejido, como una cicatriz que se forma desde dentro. El pene, aunque muchos lo traten como si fuera una herramienta, es un órgano sumamente delicado. Su piel no fue diseñada para resistir detergentes, ni para soportar calor constante, ni mucho menos roce seco. Cada vez que lo haces, dañas las terminaciones nerviosas que envían placer y señales de vida a tu cerebro. Y cuando esas terminaciones mueren, no hay medicamento que las traiga de vuelta. Lo que muchos hombres llaman pérdida de deseo, no es falta de libido, es falta de sensibilidad. Tu cuerpo sigue queriendo, pero los receptores que antes respondían con fuego ahora apenas sienten una chispa. Y entonces, sin entender lo que pasa, aumentas la presión, repites con más fuerza, buscas sentir lo que antes sentías, y con cada intento, empeoras el daño. Es un círculo vicioso, un mecanismo de autodestrucción lento y silencioso. Además, cuando usas jabones con sulfatos, perfumes o alcohol, eliminas la capa natural de aceites protectores que mantienen la piel hidratada y flexible. Esa capa es como una barrera biológica que defiende el tejido de la fricción y las bacterias. Cuando la pierdes, el pH se altera, el flujo sanguíneo local disminuye, y la piel se vuelve más áspera, menos elástica, más propensa a fisuras microscópicas. ¿Sabes qué ocurre entonces? Tu cerebro interpreta ese microdaño como inflamación crónica. Y cuando hay inflamación, el cuerpo reduce la producción local de óxido nítrico. Eso significa menos irrigación, menos respuesta, menos potencia. Por eso insisto tanto en esto, no es una cuestión de deseo, ni de edad. Es una cuestión de tejido, de cuidado. Nunca uses jabón directamente sobre el glande. Nunca uses agua demasiado caliente. Y nunca frotes con fuerza, creyendo que limpias más. El cuerpo no necesita agresión para estar limpio, necesita equilibrio. He tenido pacientes que, al cambiar solo este hábito, recuperaron parte de su sensibilidad perdida.
Lo hicieron al sustituir el jabón por agua tibia, una gota de aceite natural y manos suaves. Nada más. Y con el tiempo, ese tejido volvió a respirar. Déjame decirte algo que pocos médicos se atreven a mencionar. Tu peor enemigo puede ser la silla sobre la que estás sentado ahora mismo. Sí, lo que parece inofensivo, permanecer sentado durante horas, viendo televisión, trabajando, conduciendo o simplemente descansando, es una de las causas más devastadoras de la pérdida de potencia masculina después de los 60. Tu pene no tiene músculos propios que bombeen sangre. Depende completamente de la circulación pélvica. Y cuando pasas demasiadas horas sentado, esa zona se convierte en un embudo cerrado, una trampa de presión que bloquea el flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos. He observado esto en estudios de Doppler y resonancia pélvica. Los hombres sedentarios presentan una reducción de hasta un 40% en la oxigenación del tejido eréctil. Y lo peor es que el daño es acumulativo. Cada hora sentado sin moverte es una hora en que tus vasos se comprimen, tu sangre se estanca y tus nervios se adormecen. Piensa en un jardín que no se riega. El pasto no muere de un día para otro, pero poco a poco se seca, se apaga, hasta quedar estéril. Así ocurre con tu zona íntima. Sin movimiento, sin oxígeno, sin flujo, pierde vida. Muchos hombres se sorprenden cuando les pregunto, ¿cuánto tiempo pasas sentado al día? Y responden sin dudar, todo el día, doctor. Pero eso no puede ser tan grave, ¿no? Y ahí está el error. Porque el cuerpo humano no fue diseñado para estar inmóvil. Cuando permaneces sentado más de 30 minutos seguidos, la presión sobre la región perineal comprime las arterias y los nervios pudendos, los mismos que controlan la erección y la sensibilidad. Esa presión constante provoca microisquemia, una falta de oxígeno tan sutil que no duele, pero suficiente para dañar las fibras que permiten el llenado del pene. Y con el tiempo, la consecuencia es brutal: atrofia vascular, pérdida de firmeza y una sensación de desconexión. Pero eso no es todo. El sedentarismo reduce los niveles naturales de testosterona. Cuando no te mueves, tus músculos dejan de producir las enzimas que activan la señal hormonal entre cerebro y testículos. Y sin esa señal, el cuerpo entra en modo ahorro. Menos energía, menos deseo, menos vitalidad. Lo he visto cientos de veces. Hombres que creen tener un problema hormonal cuando lo que tienen es un problema de oxigenación. He tratado a pacientes que, solo con incorporar pausas activas cada 45 minutos y ejercicios de respiración profunda o caminatas cortas, han recuperado su energía, su deseo y su fuerza. Porque el movimiento no solo reactiva la sangre, reactiva la vida. Recuerda esto: cada vez que te levantas, tu cuerpo produce un pequeño impulso de óxido nítrico. Cada vez que caminas, tus arterias se expanden. Y cada vez que respiras profundamente, le devuelves oxígeno a tu virilidad. El verdadero veneno del hombre moderno no es la edad, es la quietud. El cuerpo que no se mueve se oxida. Y el pene que no recibe sangre, simplemente olvida cómo vivir. Si hay algo que me entristece ver en el consultorio, es la mirada de hombres agotados. No cansados del trabajo o de la vida, agotados por dentro. Sin saber que ese cansancio no viene del cuerpo, sino de las noches que ya no reparan nada. El sueño, ese acto que parece tan simple, es en realidad el laboratorio más poderoso que tu organismo posee. Y cada vez que duermes mal, estás cerrando ese laboratorio antes de que termine su turno. Durante las primeras horas de sueño profundo, tu cerebro ordena la liberación de testosterona. Es en ese momento, y solo en ese momento, cuando tu cuerpo reconstruye tejidos, repara vasos sanguíneos y renueva el flujo de óxido nítrico, el mensajero químico que permite que la sangre llegue a donde debe llegar. Pero cuando duermes poco, o mal, ese proceso se interrumpe. Y lo que debería ser una fábrica de energía, se convierte en un taller abandonado. He visto en análisis clínicos cómo una sola semana durmiendo menos de 6 horas por noche reduce los niveles de testosterona en un 15 a 20%. Eso equivale a envejecer 10 años en 7 días. Y lo peor es que la mayoría de los hombres ni lo notan, hasta que ya es tarde. Comienzan los síntomas silenciosos: menos deseo, menos energía matutina, cansancio incluso después de dormir, y una sensación extraña de apatía. Como si algo dentro se hubiese apagado. Pero no es solo hormonal. Cuando no duermes bien, aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol es el enemigo jurado de tu testosterona. Uno sube, el otro baja. Es una balanza cruel. Si tu mente nunca descansa, tu virilidad tampoco lo hará. Muchos hombres me dicen: doctor, me acuesto a las 11, pero me despierto a las 3 o 4 de la mañana, y ya no logro volver a dormir.
Y ese es el punto exacto en que el cuerpo pierde su oportunidad de reparar. Porque la testosterona alcanza su pico entre las 2 y las 5 de la madrugada. Si interrumpes ese ciclo, es como cortar la corriente eléctrica justo cuando la batería está cargando. El resultado es devastador. Menos energía, más grasa abdominal, disminución de masa muscular, y una sensación constante de estar fuera de ritmo. Pero hay algo más oscuro detrás de todo esto. La falta de sueño no solo roba tu energía, también daña las arterias del pene. Estudios recientes han mostrado que los hombres con insomnio crónico presentan una reducción significativa en la función endotelial, la capa que regula la expansión de los vasos sanguíneos. En palabras simples, sin sueño, tus arterias se vuelven rígidas. Y sin arterias flexibles, no hay sangre suficiente para responder cuando más la necesitas. El sueño profundo no es un lujo, es el cimiento de tu virilidad. Mientras duermes, tu cuerpo calibra todo: hormonas, presión, circulación, deseo. Y cuando lo privas de ese descanso, le quitas la posibilidad de reconstruirte. Así que antes de buscar suplementos o milagros, pregúntate: ¿estoy durmiendo de verdad? ¿O solo cierro los ojos y espero que amanezca? Porque mientras duermes, tu cuerpo trabaja para mantenerte vivo, fuerte y masculino. Pero si no lo dejas hacerlo, él también se rendirá. Después de escuchar todo esto, muchos hombres me preguntan: Dr. Alex, entonces ya no hay nada que hacer. Y siempre les respondo lo mismo: mientras haya sangre en tu cuerpo, hay posibilidad. Porque la sangre es vida. Y la buena noticia es que existe una forma natural, ancestral y poderosa de hacer que vuelva a fluir con fuerza por tus venas. Durante años investigué a los hombres más longevos del planeta. Viajé a pequeñas aldeas en las montañas del Perú, a pueblos pesqueros del sur de Italia y a remotas regiones del Japón, donde hombres de 80 años caminan erguidos, ríen con energía y aún disfrutan de su intimidad con plenitud. Y descubrí algo que todos ellos tenían en común. No eran sus genes, no eran suplementos ni medicamentos. Era un hábito, un pequeño ritual que practicaban cada día, sin saber que detrás de él había ciencia pura. Un ritual que mantenía su sangre viva. Verás, estos hombres no pasaban horas en gimnasios, ni seguían dietas imposibles. Pero había algo que hacían al despertar y antes de dormir: movían su cuerpo. De forma lenta, profunda y consciente. Respiraban desde el abdomen, expandían el pecho, movían la pelvis en círculos suaves, como si quisieran hacer fluir la energía desde el centro del cuerpo. No sabían explicarlo con palabras médicas, pero lo entendían con sabiduría ancestral. Hoy la ciencia confirma lo que ellos ya sabían. Ese movimiento activa el nervio pélvico y estimula la producción natural de óxido nítrico, el mismo mensajero químico que abre los vasos sanguíneos y permite que la sangre llene los cuerpos cavernosos del pene. Además, esa respiración profunda, llamada diafragmática, reduce el cortisol, equilibra la presión arterial y mejora la función endotelial, esa capa microscópica que regula tu circulación. En pocas palabras, mueve la vida dentro de ti. He visto hombres que, después de solo 2 semanas de practicar este sencillo ejercicio cada mañana, recuperaron sensaciones que creían perdidas. El calor, el pulso, la respuesta. No milagros instantáneos, sino señales reales de que su cuerpo estaba volviendo a despertar. Y no me malinterpretes, no estoy hablando de meditación o yoga avanzado. Estoy hablando de reconectar con tu respiración, de liberar la pelvis del encierro del sedentarismo, de devolverle a tu cuerpo la circulación que perdió. Un hombre de 68 años, Ernesto, me dijo algo que nunca olvidé: Doctor, pensé que mi cuerpo estaba muerto ahí abajo, pero lo que estaba muerto era mi respiración. Y tenía razón. Porque cuando respiras bien, tu sangre se oxigena, tu mente se calma, y tu virilidad renace. Esto, combinado con pequeños ajustes en tus hábitos, puede revertir años de daño vascular. El cuerpo tiene memoria. Solo necesita el estímulo correcto para recordar quién eres. Quiero que imagines esto como un reinicio. Un modo de volver a encender el motor interno que alguna vez rugió dentro de ti, y que hoy solo necesita una chispa para despertar. La práctica que voy a explicarte no requiere fuerza, ni flexibilidad, ni siquiera tiempo. Solo constancia y atención. Lo primero que debes hacer ocurre por la mañana, apenas despiertes. Antes de mirar el teléfono, antes de levantarte de la cama. Pon una mano sobre tu abdomen, justo debajo del ombligo, y la otra sobre tu pecho. Cierra los ojos, y respira profundamente por la nariz. Siente cómo el aire entra y empuja tu abdomen hacia arriba. El pecho debe moverse poco. El movimiento real está en la base, en el centro de tu cuerpo.
Inhala en 4 segundos. Retén el aire 2 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6. Hazlo 10 veces, sin prisa. Mientras respiras, visualiza la sangre fluyendo desde tu pecho hacia la zona pélvica. Imagina que esa corriente baja lentamente, calentando, oxigenando, despertando. Después, siéntate al borde de la cama. Coloca los pies firmes en el suelo. Gira la pelvis en círculos lentos, amplios, como si estuvieras dibujando un círculo con tu ombligo. Hazlo 5 veces hacia la derecha, 5 hacia la izquierda. Este simple movimiento activa los músculos del suelo pélvico y libera la presión que se acumula cuando pasas muchas horas sentado. No subestimes su poder. Cada giro empuja sangre nueva hacia los capilares que rodean tu zona íntima. Es como abrir pequeñas compuertas que llevaban años cerradas. Por último, realiza 3 respiraciones profundas mientras contraes suavemente los músculos del perineo, los mismos que usarías para detener la orina. Mantén la contracción 3 segundos y suelta. Hazlo 3 veces. Eso es todo. 3 minutos de conexión total con tu cuerpo. 3 minutos para decirle a tu sistema nervioso, despierta. Aún estoy aquí. Practícalo también por la noche, justo antes de dormir. Ese es el momento en que tu cuerpo aprovecha mejor el oxígeno y tus arterias se regeneran con mayor facilidad. En solo 7 días notarás señales. No milagros cinematográficos, sino cambios sutiles pero poderosos. El cuerpo se siente más caliente, el sueño más profundo, y la mente, más tranquila. A la segunda semana, muchos hombres me cuentan que despiertan con sensaciones que creían olvidadas. Y a la tercera, el cuerpo empieza a responder de nuevo. La circulación mejora, el vigor regresa, y esa energía masculina, silenciosa, pero imponente, vuelve a hacerse presente. Recuerda, no estás curando nada, estás recordando cómo funcionabas cuando eras pleno. El cuerpo no olvida. Solo necesita que lo escuches otra vez. Hazlo cada día, sin interrupciones, como quien riega un árbol seco con paciencia. Y verás cómo la vida vuelve a subir por sus raíces. Cuando comienzas a practicar este pequeño ritual, algo profundo sucede dentro de ti. No es solo circulación, ni solo oxígeno, es memoria. El cuerpo empieza a recordar. Las arterias recuerdan cómo expandirse, los nervios recuerdan cómo responder, y las células, alimentadas por la sangre fresca, recuerdan cómo producir energía y testosterona. Porque sí, la testosterona no nace en un frasco ni en una inyección. Nace del equilibrio. De un cuerpo que respira bien, que duerme bien, que se mueve y que vuelve a confiar en sí mismo. Muchos hombres me escriben después de practicar esto por 3 o 4 semanas. Me dicen, doctor, no solo volví a tener potencia, también volví a tener ganas de vivir. Y eso no me sorprende. Cuando la sangre fluye, la mente se aclara, la energía regresa, y el hombre vuelve a sentirse hombre. El flujo sanguíneo es la base de todo, de tu corazón, de tu cerebro, de tu virilidad y hasta de tu ánimo. Cuando lo reactivas, todo cambia. Tu piel recupera color, tu sueño se hace más profundo, tu digestión mejora, y tu deseo, ese fuego interno que creías apagado, vuelve a encenderse sin esfuerzo. He visto esto una y otra vez, en hombres que venían resignados, convencidos de que el tiempo los había vencido. Pero el tiempo no vence, lo que vence es la costumbre de rendirse. Y cuando decides moverte, respirar, alimentar tu cuerpo con oxígeno y calma, rompes esa condena. En el protocolo Vitalidad 50+, he explicado paso a paso cómo potenciar este método con otros hábitos naturales, qué alimentos favorecen la producción de óxido nítrico, cómo recuperar el sueño reparador y cómo nutrir las arterias desde dentro. Es un material sencillo, completo, que he preparado con años de experiencia clínica y que está disponible por solo $9 para quienes quieran profundizar en este cuidado. No porque necesites más teoría, sino porque mereces resultados reales. Pero incluso sin el protocolo, si haces esto cada día, si respetas tu respiración, tu descanso y evitas los errores que ya conoces, verás que el cuerpo comienza a responder solo. El hombre no envejece cuando cumple años. Envejece cuando deja de oxigenarse. Y tú, al respirar así, al mover tu centro, estás devolviendo vida a cada célula. Recuerda, no es magia, es biología con propósito. Tu cuerpo fue creado para vivir, para sentir, para amar. Solo tienes que recordarle cómo hacerlo. Si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti aún hay fuego. Quizás apagado por los años, por el cansancio, por la rutina o por el miedo, pero sigue ahí.
esperando una señal. Y esa señal es esta: no estás acabado, no estás roto, no estás viejo. Solo estás desconectado. Te lo digo con toda la verdad de un médico, pero también con la empatía de un hombre que ha visto a cientos de otros renacer. He visto cuerpos que muchos daban por perdidos volver a responder. He visto miradas apagadas volver a brillar. He visto matrimonios rescatar el deseo después de décadas de silencio. ¿Y sabes qué tenían en común todos esos hombres? No una fórmula mágica, ni dinero, ni suerte. Tenían decisión. Decidieron dejar de castigar su cuerpo, de vivir sentados, de respirar a medias, de dormir poco, de resignarse. Decidieron volver a escuchar su sangre. La salud, la potencia, la virilidad, no se pierden con la edad, se pierden con el olvido. Y tú acabas de recordar. No importa si tienes 60, 70 o más. Aún puedes caminar con orgullo, aún puedes abrazar con fuerza, aún puedes mirar a la persona que amas con la seguridad de quien sabe que su fuego sigue encendido. Hoy, tu misión es sencilla: cuida tu respiración, mueve tu cuerpo, duerme con propósito, y honra tu vida. Porque cada día que despiertas es una oportunidad para comenzar de nuevo. Y si en algún momento la duda vuelve, porque volverá, recuerda lo que aprendiste aquí. Tu cuerpo fue diseñado para vivir plenamente hasta el último día. No contra el tiempo, sino con él. Así que quiero que escribas conmigo, como un compromiso contigo mismo, como un sello de decisión. Quiero vivir mi mejor etapa. Déjalo en los comentarios, dilo en voz alta, hazlo real. Porque hoy, no solo escuchaste un consejo médico, hoy despertaste a tu vitalidad. Y mientras ese pulso siga latiendo dentro de ti, la historia aún no ha terminado.